Se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenos días, señor presidente. Tenemos un solo documento que es un correo electrónico del abogado señor Jaime Winter, mediante el cual excusa la asistencia del gerente general de la empresa La Polar S.A., que había sido invitado a esta sesión, el señor Emanuel Severín. Por existir una investigación, aducen ellos, penal en su curso, se ve obligado a declinar la invitación y continuar con la referida causa judicial. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Avanzando con la orden del día, esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato que se le ha conferido por parte de la sala a esta comisión, y para esos efectos se escuchará la opinión. Ha pasado usted lo tiene acá, parece, ¿no? Ahí está. Ya, tenemos como invitado para poder que nos exponga el señor Andrés Sepúlveda. Entre su currículum del señor Sepúlveda es un destacado abogado, penalista, y dentro de su currículum estuvo efectivamente el poder haber destapado el caso La Polar hace 12 años atrás, por lo cual, para no perder más tiempo, le vamos a dar la palabra. Yo antes quiero decir que lamento mucho que la gente de La Polar no haya querido venir a exponer hoy día, a responder preguntas. Indudablemente estamos en presencia de una empresa que claramente ha vulnerado los derechos del consumidor, los derechos de los ciudadanos, y que ha estafado la fe pública, por lo cual hubiese sido propicio que hubiese venido acá a responder las preguntas de los parlamentarios y a poder aclarar una serie de temas que han surgido en esta comisión. Pero no nos extraña por parte de esta empresa que haya asumido esta posición. Les dimos la posibilidad que pudiesen haber venido para poder exponer, pero la han rechazado. Vamos a darle la palabra al abogado, para don Andrés, para que no se exponga. Gracias. Ante todo, quisiera agradecer a la comisión, a su presidente y a los honorables diputados presentes por haberme invitado a participar en esta comisión de La Polar. Efectivamente, tal como señaló el presidente, yo soy abogado de la Universidad de Chile, y el año 2011, en el mes de junio, destapé el caso La Polar. Más particularmente, lo que yo hice fue hacer un informe con respecto, un informe comparativo del mundo del retail en base a los balances y estados financieros que proporcionaba la compañía. De ahí surgieron una serie de inquietudes, dudas, que se hicieron presentes ante la autoridad, y que desencadenó en definitiva el reconocimiento por parte de la empresa de que se estaban haciendo repactaciones a millones de personas, afectando gravemente los patrimonios, pero también exponiendo a todo el mercado de valores. El daño patrimonial en esa época fue cercano a $1.000 millones. Y por lo tanto también me sorprende todavía que esta empresa exista. Pero dicho lo anterior, de esto he hecho mi vida. Yo después de esto me dediqué a estudiar Derecho Penal de alta complejidad, en particular los delitos económicos. Tengo un magíster en Derecho Penal en la Universidad de Talca, en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Me he dedicado a materias de litigación de alta complejidad. He hecho docencia universitaria, dictando cursos de delito penales económicos en la Universidad Central, y actualmente me encuentro en colaboración con la editorial Tirán Loblanche en un curso sobre la nueva ley de delitos económicos. Hace 12 años, como les dije, fui invitado a esta comisión y me fui con una espina, que es no haber generado ningún tipo de propuesta, pero corregirla 12 años después en esta segunda comisión que relaciona también a la misma empresa, porque hay varias cosas que se pueden hacer para mejorar la ética empresarial, y en particular el marco normativo que rige a esta empresa, a esta sociedad anónima abierta en bolsa, y que se dedican al retail
y en general a generar relaciones de consumo con la ciudadanía. Pero para llegar a eso y decir lo que vengo a decir, lo primero que quiero hacer es un reconocimiento fáctico, nos guste o no nos guste. Y ese primer reconocimiento fáctico es que el mercado es valioso en el sentido de que ha sido capaz de resolver una serie de problemáticas sociales, de necesidades sociales, y nosotros vivimos, y esto nuevamente es una opinión fáctica, vivimos en el contexto de un sistema que propicia la libertad económica. Dicho lo anterior, si el sistema considera que el mercado es valioso, la pregunta que uno debería hacerse es si el marco normativo que existe actualmente realmente protege al mercado. Y cuando hablo del mercado, no solamente hablo de las empresas, hablo de las relaciones empresariales en todos sus niveles. Básicamente lo que uno enseña en la universidad es que las empresas interactúan en varios niveles, principalmente en 5. En primer lugar, interactúa con el Estado. Y eso, la relación que tienen las empresas con el Estado, tiene un resguardo jurídico penal en algunas ocasiones. Por ejemplo, están regulados los delitos tributarios. O sea, si yo le miento al Estado, el Estado puede generar acciones penales y perseguir esa conducta. Otro segundo nivel de interacción de las empresas es interempresas, entre las distintas empresas, entre los proveedores. También existe el marco regulatorio común que se aplica en ese tipo de casos y que se puede ir profundizando mucho más. También existe un nivel, es que la empresa interactúa con el capital, y ahí existe el mercado de capitales, y en particular nosotros tenemos una ley de mercado de valores que genera una tipificación jurídico-penal de ciertos delitos. Por ejemplo, usar información falsa al mercado, la entrega de información falsa al mercado, perdón, el uso de información privilegiada, y en fin, una serie de conductas que están tipificadas. Pero hay dos niveles de interacción que en lo particular me ha llamado la atención, que en general tiene poca protección. La primera tiene que ver con las interacciones dentro de la propia organización. Nosotros en nuestro país no tenemos un avance en materia de delitos laborales, que en otros lugares del mundo existe. Por ejemplo, el dumping como un delito propiamente tal, ese tipo de tipificación no existe. Yo creo que Chile en algún momento va a avanzar en esa dirección. Y otro que también me llama profundamente la atención, y aquí se inserta el caso La Polar propiamente tal, es la interacción que tienen las empresas con la ciudadanía en sus relaciones económicas. Particularmente me refiero a las relaciones de consumo. Nosotros no tenemos una tipificación jurídico-penal en materia de delitos del consumidor. Y quiero profundizar en este tema porque es aquí donde La Polar es un símbolo que ha estado presente en nuestra historia reciente, afectando gravemente a un número de personas que muchas veces es indeterminada. El caso La Polar, el primer caso La Polar, el caso financiero propiamente tal, se repactaron a 3 millones de personas. 3 millones de personas fueron las afectadas, un porcentaje no menor de la población, que por lo demás era es un estrato social que podía acceder a un precario crédito. Era la gente más vulnerable. La misma empresa perseguía otorgar crédito a personas que pertenecían a los estratos C2, C3, D. Y 3 millones de personas fueron afectadas. Si uno ve la historia penal de este caso, fueron 5 los delitos por los cuales fueron condenados estos directivos. 2 de mercados de valores relativo a la entrega de información, 2 de la ley bancaria relativo a la entrega de información falsa, ya sea para la obtención de crédito o para la emisión de bonos. 2 delitos de la ley de mercado de valores relativo a la entrega de información falsa al mercado para efectos de ocultar el valor de la acción, y por otra parte el uso de información privilegiada, y un 5º delito que es relativo al lavado de activos. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de estos delitos tiene que ver con el hecho de la repactación misma. El hecho de la repactación y estas 3 millones de personas, esa conducta desplegada por la empresa quedó desde la perspectiva jurídica o penal impune. Impune. No fue una conducta que fue sancionada penalmente, no hubo reproche por parte del Estado que significara algún tipo
de condena desde la investigación penal. Generó después repercusiones en el ámbito civil y en otra esfera, en el ámbito administrativo, pero no en el ámbito penal. Vámonos al caso La Polar actual. El caso La Polar actual es falsificación de prenda de vestir, en general de productos que comercializa la empresa. En nuestro derecho interno, el delito de falsificación es un delito que no reviste la categoría de ser pluriofensivo. Okay, hay cierto debate a nivel doctrinario, pero en general se estima que el bien jurídico que se afecta, el núcleo de protección que se ve vulnerado, tiene que ver con el derecho de propiedad de quien detenta la marca. Vale decir, de la empresa que se falsifican sus productos. Estamos hablando en este caso de Under Armour, de Adidas, de una serie de productos que se entendían que se comercializaban y que resultaban ser falsificaciones. Pero no la ciudadanía. No la ciudadanía que iba a la empresa, que consumía, que adquiría dichos productos. ¿Y eso qué significa? ¿Y cómo uno lo atisba con mayor claridad? Porque la misma ley que regula las falsificaciones y en general todo lo que tiene que ver con el mercado de libre competencia, lo que regula es la indemnización que se le hace a estas empresas. Pero no se dice nada con respecto al daño económico y las formas de reparaciones que se le va a hacer a la ciudadanía, que digámoslo en el contexto del mercado, es las personas que realmente se ven afectadas por el delito. Dicho lo anterior, yo siempre concluyo mis clases señalando de que nuestro sistema liberal solo produce algunos tipos de protecciones en los distintos niveles en que interactúa la empresa, o por lo menos que uno lo puede ver con mayor claridad. El delito de falsificación es un delito en donde la acción constitutiva del delito, en su núcleo más fundamental, es una mentira material. Yo le estoy mintiendo a la gente con respecto a la naturaleza y procedencia de un producto que yo estoy vendiendo. La mentira en nuestro derecho interno ha sido múltiples veces reconocidas como suficiente y hábil para ser constitutiva de delito. La mentira a nivel de lo que se entiende del derecho penal, incluso desde la organización preestatal, ha podido ser castigada. O sea, ya están los 10 mandamientos, no mentirás, y desde el momento en que aparece el Estado y la organización estatal, la mentira muchas veces ha sido vulnerada. Se entiende que la libertad de expresión tiene un límite. Nuestro derecho reconoce, por ejemplo, la mentira en juicio, el delito de perjurio. Reconoce la mentira cuando yo le entrego información falsa al Estado para efectos de que me cobre los tributos. La mentira en el mercado de valores está ampliamente tipificada. Incluso no solamente la entrega de información falsa al mercado está tipificada, sino que también la entrega de información tendenciosa, que es un nivel de mentira que en realidad raya en la confusión, busca más la confusión que genera una falsa representación de la realidad en el otro. La mentira, en general, es una herramienta que puede ser penada por nuestro derecho, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué la mentira en ciertas ocasiones no está tipificada? Por ejemplo, la mentira no está tipificada en materia electoral. Si hay un sujeto que miente con respecto a las posiciones de otro, eso no necesariamente es constitutivo de delito. No es llegado el reproche. Uno lo justificaría siempre cuando uno escucha los debates en materia penal. La justificación tiene que ver con que la mentira dada en el espacio público por actores públicos tiene mayor nivel de resistencia, sobre todo cuando puede afectar las reglas de democracia. Pero ¿por qué no se avanza en tipificar la mentira en materia del derecho del consumidor? Nuestro derecho no reconoce el delito hacia los consumidores, sino que a los consumidores los provee de meras acciones civiles para perseguir esta reparación. La mentira en el derecho del consumidor se llama publicidad engañosa. Y la publicidad engañosa no es delito en nuestro país. Si yo tuviese que hacerle una propuesta a la comisión, y por eso he pedido pocos minutos, yo le pediría que dentro de sus conclusiones incorporara la idea de ir avanzando hacia una tipificación que de alguna forma regule este nivel de interacción de las empresas que ha tenido cierto nivel de desprotección.
que es la interacción entre las empresas y la ciudadanía. Avanzar hacia un tipo penal general de delitos del consumidor, porque es la forma de construir una mejor ética empresarial. Está demostrado, hay bastante evidencia que los sistemas liberales en lo económico funcionan de mejor manera cuando hay una ética empresarial que de alguna forma entiende cuáles son las reglas del mercado y hace todo lo posible para que funcionen sin que el mercado genere grandes distorsiones. Me refiero a países orientales tales como Corea del Sur, donde entiendo que un honorable diputado estuvo hace muy poco, Japón, y hay otros países en que si ese marco regulatorio no está revestido o no apoya a la generación de una ética empresarial, lo que se generan son distorsiones. Y esto es tremendamente dañino incluso para el propio sistema liberal, porque se termina desprestigiando. También me parece muy relevante recordarle a la Comisión la función comunicativa de la pena. Cuando en el derecho penal se establece una pena, la pena puede tener distintos fines. Un fin punitivo para la propia persona que ha cometido una conducta ilícita, un fin reeducativo de reinserción social. Eso se llama prevención especial. Pero también está la prevención general, la que está mirando a la ciudadanía en general. Y una de esas finalidades es la finalidad comunicativa. Las personas reafirman su confianza con el sistema cuando ven que conductas que constituyen desde la política criminal, conductas no permitidas, generan una sanción y esa sanción se materializa efectivamente. Cuando las personas, cuando la ciudadanía ve que una pena se le asigna a una persona, pero esa persona, por medio de remedios institucionales, elude el cumplimiento efectivo de la pena, eso genera desconfianza en el sistema. Y a la larga genera un desprestigio en el propio sistema y una baja valoración de las instituciones públicas. Léase poder judicial, tribunales, policías, poder político. Y el poder político, ¿por qué? Porque el poder político es quien controla la política criminal. Entonces, avanzar hacia un tipo general de derecho del consumidor, yo creo que va a generar que este tipo de empresas tengan que ajustar sus conductas ético-empresariales acorde a derecho, que es lo mínimo que nosotros espera, porque es absolutamente llamativo que empresas como esta se mantengan en el sistema de valores, en el sistema de mercado de valores abierta en bolsa, a pesar de haber vulnerado los derechos de millones y millones de personas. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Andrés. Creo que lo que ha expuesto es del todo interesante para esta comisión. Vamos a abrir preguntas. Agradecemos también la presencia de nuestro colega, el diputado Tomás Lago Marcino, que nos visita en esta comisión. Siempre un agrado tenerlo, diputado. Se abre el diputado Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestro invitado. Yo partí conectándome por Zoom, así que lo escuché completo antes de llegar aquí. Tengo unas preguntas. ¿Qué opina de el posible, o creo que ya es un hecho, el desistimiento de las demandas de algunas empresas porque hay acuerdos con la empresa que comete el delito finalmente, en desmedro de los consumidores, porque el acuerdo finalmente va a llegar entre ellos y no va a quedar en nada? Eso, su opinión en relación a la legislación, más que el tema como ético, porque todos sabemos que es súper reprochable eso que están haciendo las empresas. Segundo, si tiene algún documento sobre la exposición, alguna presentación que nos pueda compartir. Y tercero, si es que sabe, cuando usted dijo que en el caso anterior de la Polar había las condenas, ¿en qué consistieron las condenas? ¿Hubo solamente castigo en relación a multa y cosas así, o hubo algún directivo que se fue preso? ¿Sabe usted sobre eso? Sí. Eso, presidente. Don Andrés tiene la palabra para responder al diputado Barrera. Muchas gracias. Mire, primero que nada le agradezco las preguntas, honorable diputado, son muy atingentes a la materia. Yo en algún momento dije que estos delitos de falsificación
no tenían esta naturaleza de ser pluriofensivos, no estábamos mirando a la relación empresa-consumidor, sino que miraba a la relación interempresas, ¿ya? En realidad, el verdadero afectado en el delito de falsificación es la detentadora de la otra marca. ¿Y cómo se materializan los hechos ese defecto que tiene nuestra actual tipología penal? En el evento en que entre las marcas, entre estas empresas, lleguen a un acuerdo reparatorio, que es una salida alternativa que nos proporciona el proceso penal para poner fin a la responsabilidad penal, lo más probable es que esta investigación criminal concluya y eso signifique que no va a haber un reproche penal nuevamente por haber falsificado y haber proporcionado prendas falsas a la ciudadanía, ¿ya? No significa en ningún caso una condena, un acuerdo reparatorio propiamente tal, es un mecanismo autocompositivo del proceso penal que excluye y que termina la responsabilidad penal, pero por ejemplo las personas no pueden seguir reconduciendo sus reclamos vía estafa residual, ¿ya? ¿Por qué digo estafa? Porque cuando yo estoy vendiendo algo que es falsificado, yo estoy engañando a las personas y se genera el mismo marco estructural del delito que un delito de estafa. Pero como existe una regla en materia penal que no se puede condenar a una persona 2 veces por un mismo hecho, el Ministerio Público tiene que elegir. O hago la persecución penal por el delito de estafa residual mirando a las personas, o sigo esta investigación penal vía el delito de falsificación mirando a las empresas. ¿Cómo se resuelve esta disyuntiva, esta confrontación? Por el principio de especialidad. Vale decir, aquel tipo penal que sea más específico para la conducta desplegada por la empresa es el que tiene preferencia. Y el otro queda subsumido en ese tipo. Y yo cuando en ese tipo, que es el tipo de falsificación, llego a un acuerdo reparatorio, lo que ocurre es que se resuelve la responsabilidad penal y la relación entre esta empresa, pero el hecho hacia los consumidores, hacia la ciudadanía, queda impune. Eso fue lo que ocurrió también en el caso de la Polar 1. Las millones de repactaciones quedaron impunes porque por principio de especialidad tuvieron preferencia a los tipos penales de entrega de información falsa. Entonces, eso es algo que claramente hay que corregir. ¿Y cómo se puede corregir? Por ejemplo, avanzando a reconocer explícitamente de que este es un delito pluriofensivo. ¿Qué me refiero que sea pluriofensivo? Que el bien jurídico protegido no es solamente la relación entre empresas, sino que también estoy protegiendo a quienes van a ser los usuarios finales de esos bienes falsificados. Eso incluso me podría, desde la perspectiva de la política criminal, generar una propuesta de aumento de penas. El aumento de penas, me imagino que, y lo he visto en realidad, no es que me imagino, lo he visto que varios penalistas llegan acá y le plantean a la política criminal, ustedes son los detentadores de la política criminal como diputados, de que el aumento de pena es una herramienta muy poco efectiva para disuadir a las personas de cometer ilícitos. Y por lo tanto, muchos penalistas son reticentes a que se propongan como fórmulas finales un aumento de penas, ¿ya? Porque el aumento de penas como herramienta para combatir la delincuencia es muy mala herramienta, ¿ya? Hay bastante evidencia de eso. Sin embargo, la política criminal está en su legítimo derecho de justificar un aumento de penas cuando existe una revalorización del bien jurídico que protege el delito. O sea, si yo digo no estoy protegiendo algo, sino que estoy protegiendo algo más, entonces estamos diciendo que esta conducta es condenable, pero es condenable adicionalmente porque hay otros motivos que no consideró el legislador primigenio cuando se estableció la primera tipología en este tipo de tipificaciones. Por lo tanto, también podría ser una recomendación, un aumento en los delitos. ¿Para qué? Para también impulsar que estas empresas, cuando lleguen a acuerdos reparatorios, también tengan que llegar a un acuerdo con las organizaciones que representan a los consumidores. Y no dejarlos a su suerte para que persigan esta responsabilidad vía latos procedimientos en materia en juzgados civiles, que sabemos que son de lato conocimiento, que han tenido pocos recursos para modernizarse y que en general se diluye un poco la responsabilidad en ese tipo de espacios públicos. Con respecto a las condenas de la primera causa, fue bien dinámico el proceso. Yo estuve participando como querellante en esa causa. Al principio había una decena de personas que fueron formalizadas por distintos delitos, pero al final el reproche penal se redirigió contra 3 personas.
solamente 3 personas fueron condenadas. Fueron condenadas en juicios abreviados. Esto significa, en términos prácticos, que la penalidad a la cual se expusieron era inferior a 5 años, o sea, 5 años o menos, ¿ya? Me recuerdo, María Isabel Fará, Julián Moreno y Pablo Alcalde. Estamos hablando de 2 gerentes de divisiones dentro de la empresa y quien era en ese entonces el presidente del directorio, quien por lo demás materialmente ejercía la gerencia general. Recuerdo también que Nicolás, el gerente general, también fue condenado porque él llegó a un acuerdo reparatorio antes. Perdón, no un acuerdo reparatorio, llegó a un juicio abreviado antes. Con independencia de ello, los delitos fueron 5. Estos fueron hechos acaecidos en 2011. Ellos no pasaron tiempo privados de libertad fruto de la condena, sino que fruto de en este caso, de las medidas cautelares de prisión preventiva que se ventilaron durante el proceso. Porque al haber llegado a un juicio abreviado y haber aceptado una condena de 5 años o inferior, ellos pudieron optar a una sustitución de pena. Y esa sustitución de pena era la libertad vigilada, ¿ya? Y eso les permitió completar sus sentencias en la comodidad de sus hogares, ¿ya? Quedando sujetos obviamente al control administrativo de Gendarmería y en general de todo el aparataje de ejecución de pena. Pero no, hasta ahí llegó el reproche penal. Esto fue fruto también, y hay que decirlo, y qué bueno que lo diga acá, fruto también de una innovación legislativa que les vino de perilla a estas personas. Hasta el año 2015, el delito de lavado de activos tenía penalidades que llegaban hasta los 15 años. Y eso les impedía a ellos, al haber sido formalizados por estos delitos, haber llegado a cualquier tipo de acuerdo reparatorio. Porque cualquier penalidad que tenga, que sea que revista las características de crimen, o sea, que supere los 5 años, ya el juicio abreviado no opera, ¿ya? No se puede acceder a un juicio abreviado. El año 2015 se hizo una innovación legislativa que tenía por objeto actualizar la unidad de análisis financiero, a la UAF, y se introdujeron reformas a la ley de lavado de activos. Una de esas reformas fue vincular la pena del lavado de activos a los delitos bases que generan el lavado de activos, o de los cuales los frutos disculpe, vamos a estructurarlo bien, porque esta parte es más difícil. El delito de lavado de activos es un delito residual, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que es un delito que viene después de un delito, ¿ya? Como la receptación. La receptación es un delito que viene después de otro delito. Ya. Dicho lo anterior, lo que hace esta modificación de la ley de la UAF es vincular los delitos bases con el delito de lavado de activos. O sea, si el delito base tiene una baja penalidad, el lavado de activos va a tener una baja penalidad, ¿ya? Y esto significó, al vincular estos 2 delitos, significó arrastrar la baja penalidad de todos los delitos económicos a la ley de lavado de activos. En esa época, las únicas 3 personas que estaban, y en realidad desde que existe la ley de lavado de activos, las únicas 3 personas que han sido formalizadas por lavado de activos derivados de delitos financieros, eran las 3 personas que le mencioné. Y las únicas beneficiadas por esa reforma legal, en el año 2015, fueron estas 3 personas. Y fruto de esa reforma, estas 3 personas cumplieron sus penas en su casa. Fue algo, en algún momento lo critiqué, y yo creo que con cierta justicia, de que esto fue un traje a la medida. Porque fueron las únicas 3 personas beneficiadas y las únicas 3 personas a las cuales le ha generado un efecto esa reforma legal. No han habido otras personas que hayan sufrido las consecuencias de esa reforma legal. Y el delito de uso de información privilegiada tenía pena de 60 días. Eso significó que ya el lavado activo no iba a llegar a 15 años. No podía superar los 60 días. Y esa fue la forma en que se fueron reduciendo las penas, hasta que les permitió, por 5 delitos, tener penas de menos de 5 años, en su totalidad. Diputado Lago Marcino, tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. No soy integrante permanente de esta comisión especial investigadora, pero no podía perder la oportunidad de escuchar a Andrés Sepúlveda, que yo creo que es una eminencia en este tema, y que además fue quien destapó el caso de La Polar
ha sido el fraude financiero más grande de la historia de nuestro país, que afectó a más de 3 millones de personas y que los montos son más que considerables y se le pierden a uno en cuanto a las cifras que atañen. Ahora bien, eh, entendiendo obviamente lo que plantea el invitado de que siendo la libertad económica un bien a proteger y por tanto hay que proteger las relaciones entre las empresas, las personas, el Estado y entre las empresas, entiendo que solicita que dentro de las recomendaciones del informe final se consideren generar mayores penas cuando se cometen delitos entre la relación entre las empresas y las personas. Esa es una pregunta y cómo ve que deberían ser esas penas o tipificados esos delitos en primer lugar. Y en segundo, en este caso puntual que, según lo que he alcanzado a estudiar muy acotadamente, tiene características muy diferentes al primer caso de la Polar. Y, y qué instituciones, y en ese sentido, qué instituciones dejaron o debieron haber actuado antes de que estallara este segundo caso, para que obviamente se hubiera detectado en una etapa mucho más anticipada o si llanamente no hubiera tenido que ocurrir. Esas son mis dos preguntas, presidente. Gracias. Tiene la palabra don Andrés para poder. Muchas gracias, honorable diputado, por su pregunta. A ver, la gran recomendación que yo le hago a la comisión es avanzar hacia un tipo general de, cuando yo hablo de tipo general me refiero a construir el delito y a tipificarlo de delitos del consumidor, ¿ya? O sea, que cuando a los consumidores se les mienta deliberadamente, se genere un tipo de reproche de naturaleza penal. Podría generar más recomendaciones, evidentemente. Podríamos, por ejemplo, proponer liberalizar la acción de clase. ¿A qué me refiero con la acción de clase? Las acciones de clase son las acciones que pueden defender los intereses generales de los consumidores. Hoy en día, quienes detentan las acciones de clase son, en primer lugar, el CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, y por otra parte, las organizaciones del consumidor. Pero, por ejemplo, consumidores organizados por sí solos no pueden emprender estas acciones de clase. Entonces, podría liberalizarse las acciones de clase. Podría ser una recomendación también. Podríamos, en el caso en particular de las falsificaciones, generar una propuesta de aumento de penas al tener el delito una naturaleza pluriofensiva. Perfectamente lo podríamos dejar así. E incluso podríamos decir que en este caso los acuerdos reparatorios no solamente deben comprender a las relaciones interempresas, sino que también tiene que haber una solución efectiva hacia los consumidores. Podría ser también, para efecto de que el reproche penal no desaparezca. Pero yo me quiero concentrar en el primero, el tipo general de delito del consumidor, y si me lo permite, por el lado nomás solamente hacer la mención de también es necesario avanzar hacia una tipología general en materia de delitos laborales, ¿ya? Porque, aunque no lo crean, los delitos laborales, los incumplimientos laborales deliberados generan distorsiones en el mercado. Nuevamente, todo esto tiene que ver con el mercado, con proteger el mercado, ¿ya? O sea, una empresa que hace dumping, una empresa que no paga las imposiciones porque su masa laboral o su recurso humano son básicamente personas que han migrado y que tienen una situación irregular, está compitiendo en forma desleal e ilegítima con otras empresas que sí están pagando las cotizaciones previsionales y un montón de cosas, y eso obviamente genera una distorsión en el mercado. Nuevamente, esto tiene que ver con el mundo de los delitos económicos, que es el mundo en que yo me muevo, y acá en Chile estamos en pañales. Ahora, no es culpa total del legislador, porque los delitos económicos y en general el derecho penal económico es relativamente reciente. En la década de los 80 empieza a estructurarse, ¿ya? En el ámbito del derecho continental, Europa va de año avanzado a nosotros, pero yo he visto cómo el Poder Legislativo ha ido avanzando en generar una tipología más robusta en materia de derecho penal económico, y en ese sentido felicito la Ley de Delitos Económicos 2.0, porque de alguna forma realmente empieza a permitir al Ministerio Público con toda confianza ir construyendo tipos penales por vía omisiva, que antes
básicamente no ocurría. Así que, dicho lo anterior, esas son las dos propuestas. Honorable diputado Lagomarsino, disculpe, la segunda interrogante, ¿cuál era? Presidente, por su intermedio, preguntarle qué instituciones debieron haber actuado o dejaron de actuar para que este segundo caso no hubiera existido o se hubiera detectado más anticipadamente. Tiene la palabra, don. Sí, muchas gracias. Efectivamente, aquí hay instituciones que pueden haber actuado. La estructuración de un delito de falsificación, primero hay que distinguir si los productos que se van a comercializar y que son entregados a la ciudadanía en estas relaciones engañosas, cuál es su procedencia. Si vienen del extranjero, como entiendo que era en este caso el caso La Polar, desde el momento en que ingresan a Chile ya empiezan a intervenir ciertas instituciones públicas que eventualmente podrían mejorar sus mecanismos de resguardo. En particular me estoy refiriendo al Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Sin embargo, aquí hay un espacio bastante gris y bastante confuso porque hay ciertas situaciones específicas en cómo se materializó este delito que todavía están a oscuras. ¿Por qué? Porque el Servicio Nacional de Aduanas, cuando ingresan productos importados, en realidad lo único que exige es que vengan con una denominación de marca o con una singularización del fabricante. Si, por lo tanto, estos productos todos pudieron haber ingresado solamente mencionando quién era el fabricante. Y es más, muchos de estos productos pudieron haber venido sin la marca falsificada, sino que venían en blanco y la falsificación se materializaba dentro del territorio nacional, mediante estas máquinas que cosen y que les pueden agregar la marca artificialmente dentro del país. Lo más probable es que haya sido esta última la figura utilizada, que no se hayan arriesgado a generar facturas de importación con productos que ya vienen con una marca falsificada desde afuera. Lo más probable es que vinieron sin marca, se ingresó mediante designación de fabricante, estoy de alguna forma elucubrando cuál era la figura más probable. Y dentro de Chile se le puso el estampado y se le puso el sello final. Obviamente ahí ya está fuera del esfere de la capacidad que tiene, en este caso, el Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Por lo tanto, yo no propondría, porque no lo considero muy efectivo, generar o intensificar por este tipo de delitos al Servicio Nacional de Aduanas. A lo mejor podríamos hacerlo por otro tipo de cosas, por contrabando, por tráfico de drogas, pero por este delito en particular no me parece muy eficiente hacerlo vía innovaciones al Servicio Nacional de Aduanas. Pero en materia de relaciones de consumo, sí también hay que señalar cuál es un dolor del país. Y el dolor del país es que nosotros tenemos un Servicio Nacional del Consumidor que podría ser un ente fiscalizador que hoy en día carece de esas facultades. De hecho, el Servicio Nacional del Consumidor carece de facultades interpretativas de norma, carece de las facultades fiscalizadoras y carece de facultades sancionadoras. O sea, a pesar de que tenemos muchas instituciones públicas que tienen esa triple identidad. Estamos hablando de la Dirección del Trabajo, Senageomin, Senapesca, incluso todas las superintendencias, todas tienen la capacidad de interpretar normas, fiscalizar la industria y finalmente generar un reproche. Y Servicio de Impuestos Internos, efectivamente, y no hay ningún problema porque no hay ninguna vulneración de derechos hacia la empresa o hacia la entidad que es fiscalizada, porque ésta puede ir perfectamente a tribunales y reclamar ese reproche. Pero en este ámbito, en particular, el Servicio Nacional del Consumidor, sí hay que decirlo, es muy precario. Es muy precario. Es un ente consultivo, o sea, tiene facultades para consultarle a las empresas, pero hasta allí llega su reproche, y es un ente que puede tener sí, consultivo de recomendaciones, pero la gran herramienta que tiene es generar acciones de clase. O sea, perseguir en tribunales civiles la responsabilidad de las empresas cuando exista una vulneración a 50 personas o más en sus relaciones de consumo. Por lo tanto, es allí donde creo yo también, pero entiendo que hay un proyecto de ley que ya está en trámite,
y por eso no lo recomendé, pero obviamente es allí donde hay que poner el diente, porque obviamente es un pilar importante en la protección del mercado y en particular de las relaciones entre las empresas y los consumidores. Muchas gracias, don Andrés. Bueno, queremos agradecerle su... Sí, no, tengo que hacer... Ya, adelante. Bien diputada. breve, sí. Bueno, consultar, usted decía que esa ley o esas normas habían beneficiado de alguna manera a 3 individuos o 3 ejecutivos, que son los únicos. O sea, mi pregunta es si es que no hay otros casos que no se hayan descubierto, que no se hayan investigado, porque si son solo ellos, es porque solo ese caso es el que se pudo, que se instaló, digamos, y que se investigó. Es porque, a su juicio, hay mucho más que no llegó a estar en la investigación, más allá de que haya beneficiado o no, porque ¿quiénes serían los no beneficiados con este caso? O sea, no hubo más casos, simplemente. ¿Eso? Sí. Don Gracias. Andrés tiene la palabra. Le pido sí brevedad porque tenemos nosotros que cerrar. Disculpe, brevemente me estamos refiriendo a las modificaciones que se introdujeron en el año 2015 a la unidad de análisis financiero. La verdad es que como los delitos de lavado de activos son delitos residuales, casos de lavado de activos hay muchos en el país, pero la gran mayoría, la enorme mayoría, tienen que ver con drogas, o sea, lavado de activos de productos o resultados que derivan de delitos de narcotráfico, ¿ya? Pero derivados de delitos financieros, vale decir, en este caso en particular, de delitos bancarios y de delitos de que están tipificados en la ley de mercado de valores, en Chile, hasta la fecha, hasta el día de hoy, solo han habido estas 3 personas que han sido condenadas por los delitos de lavado de activos. Entonces, esto no produjo gran afectación en los delitos de narcotráfico porque las leyes de narcotráfico, los delitos penales ya tienen tipificaciones altas, por lo tanto, en realidad no produjo un gran impacto la modificación legal. Solamente produjo un gran impacto en materia de delitos financieros porque los delitos financieros tenían baja penalidad. Entonces, solamente estas 3 personas fueron beneficiadas por esa modificación legal. Muy bien. Bueno, muchas gracias, don Andrés. Creemos que lo que nos ha expresado es del todo importante para las conclusiones. Yo creo que esta comisión, si bien ha servido mucho para ir pudiendo destapar una serie de irregularidades que eran desconocidas ante la opinión pública, en esta verdadera estafa a la confianza que ha habido a cientos de miles de consumidores en nuestro país por parte de la Polar, y a la vez hemos estado viendo todas las falencias que han existido por parte de la legislación, por lo cual indudablemente una de las principales hechos que nosotros vamos a poder sacar de esta comisión, y creo que el principal aporte que va a poder hacer es justamente las conclusiones, el poder incluir todas las y recomendaciones legales que se requieren con urgencia para poder defender los derechos de los consumidores hoy día que están realmente siendo pisoteados. Dicho eso, queremos agradecerle, don Andrés, por su aporte. Le solicitamos también que nos pueda enviar su exposición para poder anexarla dentro de las conclusiones también de esta comisión, por lo cual le queremos agradecer. Bueno, para poder ir cerrando, nosotros nos queda la exposición y queremos ver, habíamos solicitado al Servicio de Impuestos Internos una información respecto de los proveedores de Global Brands y de Kiki Imports, y lo que nos ha respondido el Servicio de Impuestos Internos es que esa información no puede ser entregada directamente por ellos, pero sí podría ser entregada por el Ministerio de Hacienda en una sesión secreta, por lo cual vamos a dejar convocada para la próxima sesión. A tomar sesión. Entonces necesitamos acuerdo para poder tener una sesión secreta para que pueda concurrir el Ministerio de Hacienda y de esa manera podamos acceder a esta información. Presidente, le preciso, en virtud de las facultades fiscalizadoras de impuestos internos, el artículo 9, inciso segundo de la ley orgánica, ellos pueden, tienen que mantener reserva, igual que del artículo 35 del Código Tributario. Por eso ellos le remitieron esa información al ministro de Hacienda. Y por ende, la misma ley orgánica nos dice que si queremos tener acceso a esa información, tendría que ser a través del ministro de Hacienda en sesión secreta. Tengo la impresión que ya habíamos tomado este acuerdo. No, es que faltar, Okay. necesitamos quórum, así que... Okay.
Sí, entonces si nadie se opone, vamos a tomar el acuerdo para poder invitar al Ministerio de Hacienda para que pueda En sesión secreta. entregarnos en sesión secreta esta información. Presidente, sería el 1 de agosto, pero ¿qué pasa si no pudiera venir el 1 de agosto? ¿Lo dejaríamos para el 8 de agosto? Para el 8 de agosto, si no puede el 1 de agosto. Y si Ya. no puede el ministro de Hacienda, que pueda hacer la subsecretaria de Hacienda. Ya, 8 de agosto. No, tiene que ser el ministro. Ah, tiene que ser el ministro. Sí. Ok, O el subrogante legal, pero el ok, ministro, en entiendo, principio. entiendo. Ministro. Bueno, eso. Y después las marcas eventualmente, Eh. y nos ha costado conseguirnos los datos de contacto de las marcas. Si algún señor diputado nos puede ayudar con eso. Ok, vamos a poder buscarlo. Ya, Listo. listo, presidente. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se cierra. Sí, no se ley.